Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Bueno, Yisrael. lo que yo quería hacer con ustedes es, yo me hice algunas preguntas acá, las quiero compartir con ustedes y quiero que las respondamos, ¿sí? Quiero que las respondamos entre todos, ¿bien? Primero porque hay que dejar en claro esto, ¿sí? Si yo hago esta pregunta es porque hay gente que lo cree y están enseñando eso. La pregunta es, ¿los evangelios se contradicen? Esa es la pregunta número uno. ¿Los evangelios se contradicen? ¿Sí? ¿Ustedes escucharon hablar que con referente a Pesaj hay tres evangelios que están de acuerdo, pero hay uno que contradice a los otros dos? ¿Escucharon eso? Sí, ¿Sí? ¿Cuál, Juan? Juan. Juan, ¿sí? Yo, yo no sé, pero a mí me parece, yo estoy casi convencido de eso porque una vez lo había estudiado, pero nunca lo había compartido acá. Yo creo que Juan, en Juan sí vemos el Pesaj, el mismo que se ve en los otros evangelios. Lo que pasa es que para mí, Juan, en lo que se habló en ese Pesaj, se extiende de una manera increíble y cuenta con lujo de detalles, todos los detalles que en ese Pesaj sucedieron que los otros evangelios no lo cuentan. Para mí, lo que sucede ahí, el lavamiento de los pies, todo lo que Mashiach habla en creo que 2, 3 capítulos de Juan, para mí, todo eso sucede en ese Pesaj. Entonces yo no creo que ese Pesaj no exista en Juan. Yo lo que creo es que me parece que antes de que todo eso empiece, esos 3 capítulos, me parece que dice que se sentaron a cenar y luego Juan nos da toda esa charla maravillosa que Mashiach tiene con los discípulos y para mi criterio tendría que volverlo a repasar para ya hablarlo con más detalle, pero así lo tenía entendido, lo que pasa es que ahorita no lo tengo fresco. Para mí, todos esos capítulos que Juan dedica a hablar de Mashiach, que no se ve en ningún otro libro, sucede durante ese Pesaj. Bien, bien, muy bueno. Eso se llama ser sinópticos, ¿no? Aportan lo que el otro no aportó, este aporta, pero no es que está contradiciendo. Perfecto, ¿sí? El episodio está en Juan 13 y el problema, hermanos, es que está puesto el capítulo, el título, en el lugar donde no tiene que ir. Entonces yo lo cambio de lugar a ese título y cambia todo, ¿eh? Escuchen. Antes de la fiesta de la Pesaj, sabiendo Yahshua que su hora llegaba para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Esta línea que acabo de leerle es una especie de introducción. Antes de la fiesta, él los amó y sabiendo que iba a ir al Padre, a los suyos y los suyos quedaban en el mundo, dice, los salmó hasta lo último, hasta el fin. ¿Sí? Entonces, por eso es que Mashiach decía, no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. ¿Sí? Entonces, esa expresión es una expresión que yo noto una especie de... ¿Cómo sería? ¿Prólogo, prefacio? ¿Cómo sería eso? Te está introduciendo, todavía no te está hablando de lo que te va a hablar, pero te está introduciendo que los gestos que se van a ver ahora son gestos del amor, ¿sí? Entonces el título ese, si yo lo tendría que poner Jesús lava los pies, tendría que ir entre el 1 y el 2. ¿Se entiende? Yo le cambio de lugar el título y cambia todo. Ese título está añadido y está mal añadido, ¿sí? Yo Entonces, incluso le pondría la cena del Señor.
Claro, claro. Entonces, antes de la fiesta pasaba todo esto, porque inclusive ustedes los ven que hay un episodio donde dice que Mashiach miró para Jerusalén y se le endurece el rostro, ¿sí? Entonces la determinación, se le cruza a Pedro, le dice, no vas a ir. Entonces esa dureza le decía, apártate de mí, Satanás, no me seas tropiezo, ¿sí? Él tiene que cumplir el propósito, era necesario que él vaya. Y esa determinación era por amor. Entonces, antes de la fiesta, Mashiach sabía que él ya iba al Padre y los amó, y sabían que sus discípulos quedaban, y dice que los amó hasta el fin, ¿sí? Hasta el fin es hasta el fin de sus días en la carne, ¿se entiende? Entonces los amó hasta lo último sería. Entonces, y cuando estaban cenando, oh, y ahora ¿qué te dice? Que cuando estaban cenando, ¿qué cosa? Pesaj, porque dice que antes de Pesaj los amó, y cuando estaban cenando, hizo esto. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Se entiende? Yo todos los maestros de raíces hebreas que escuché, pero porque están judaizados, ay, me dan ganas de publicar esto, les digo, están judaizados, entonces Publíquelo. ellos tratan de ajustar más los evangelios al judaísmo, porque el judaísmo celebra Pesaj el 15. Aunque en las escrituras te dice que Pesaj es el 14, ellos te dicen Pesaj es el 15. ¿Cuándo se come el cordero? ¿El 14 o el 15? Ellos te dicen el 15. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hacen interpretaciones rabínicas. Ellos no lo ven distinto, ¿eh? Ellos ven, claro, obvio, el 15. Así como los trinitarios te dicen, claro, ¿no ven? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, la religión no te deja ver los textos. Y cuando alguien viene y te muestra, pero acá dice tal cosa, ellos te dicen, pero no creas, no, vos te crees todo lo que está escrito. Esa es la expresión que escuché. Sin embargo, ellos para decir que Cristo murió en el horario que se tenía que matar el cordero, la fuente es Flavio Josefo. Flavio Josefo. Exacto. Y Flavio Josefo te dice, Pesaj es el 15. Y si los judíos te festejan el 15. Entonces nosotros vemos en las escrituras dos Pesaj. Una que celebró Masías con los apóstoles y otra fecha, cambiarán las fechas, los días, cambiarán las fiestas. Ya estaba profetizado. Otra fecha, los sacerdotes celebrando Pesaj. Entonces, claro, se ven dos, eso es indiscutible. Se ven dos situaciones distintas. Ahora la pregunta es, ¿Masías celebró Pesaj? Cuando él dijo, tanto tiempo hace que yo he querido celebrar este Pesaj con ustedes. ¿Saben qué fue lo que escuché? Que él dijo que él quiso celebrar. Quiso celebrar, pero lo estaba celebrando. Lo estaba celebrando hace tanto que quise hacer esto con ustedes, dice. Y ahí dice, no, escuchen, hermanos, ¿qué estaba haciendo Mashiach ahí? Estaba haciendo una cena de pacto, te dicen. ¿Sí? Estaba haciendo una cena de pacto. ¿De dónde salió eso? Ahora cuando vos lo escuchás a Mashiach y él dijo, hagan esto en memoria mía, ¿estaba quebrantando Torá? ¿Porque estaba añadiendo algo que no está en la Torá? ¿Qué es eso de cena de pacto? Hagan esto en memoria mía. O sea, le agregamos a las 7, 8 que hay una más. ¿No es quebrantar Torá? No, pero el pan que agarró es, dice en griego, dice artos. Y artos es pan con levadura, te dicen. ¿Sí? Escuchen, si es la cena de Pesaj, ese pan no era con levadura. La palabra artos quiere decir pan. Escuchen, si esta es la fiesta de los panes sin levaduras,
Y yo te digo, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿dónde te preparamos quiere que preparemos pesa? Allá, habla, decirle a aquel, ta, 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 ta. Y después dice que cuando terminaron de cenar, agarró el pan, lo bendijo y lo partió. Entonces dice, ¿ves pan? Dice, pero sí es la fiesta de los panes sin levadura, de los ácimos. Cuando agarró el pan, ¿qué pan agarró? Para la mentalidad nuestra, grecorromana, occidental, el pan es un pan, ¿sí? Con levadura. Para la mentalidad hebrea, el pan puede ser con o sin levadura, pero si este pan es de la fiesta de Pesaj, no puede ser con levadura. Entonces, ¿qué te dicen? Los que atacan a Mashiach, atacan el Pesaj de Mashiach, te dice, él comió pan con levadura, entonces no celebró Pesaj. ¿Sí? Contradiciendo totalmente lo que dijo el maestro. Contradiciendo directamente. ¿Vamos con las preguntas? ¿Vamos con las preguntas y las vamos resolviendo? Entonces los evangelios dicen que celebró el Mesías cuando dijo, ¿cuánto quise celebrar este Pesaj con ustedes? ¿Cuánto quise comer esta Pesaj con ustedes? ¿Sí? Entonces, pregunta número 1 está resuelta. Mashiach lo dijo. Él lo dijo. ¿Por qué creen algunos que no? Está tan igual que el cristianismo, cuando te dice, no, pero la ley es maldición, eso ya fue, quedó, es de la antigua, antes, ya no hay más. ¿Sí? Aunque las escrituras te dicen que sí, ellos te dicen que no. Acá las escrituras te dicen que Mashiach celebró Pesaj, ellos te dicen que no. Te dicen que no. Al final, ¿en qué quedamos? Porque pelean con los judaizantes, pero después resulta que le dan la razón. Esto te dicen, no, los evangelios están todo manoseado, todo adulterado, está todo mal, fuera, escúchale, están en griego, te dicen. Y parece como que el griego es satánico. El problema no es el idioma, hermanos. El problema no es el idioma. El problema es saber que estaban celebrando Pesaj. Dice, no, pero ahí no dice que comieron un cordero, pero dice que estaban celebrando Pesaj. ¿Qué es Pesaj? Encima dicen Pasja, le cambian el acento. La palabra griega es Pasja. No, perdón, Pasja, dicen. Pasja, es Pesaj. El mismo acento que Pesaj tiene. ¿Sí? Miren, Yeshua y sus discípulos estaban violando el mandamiento porque lo comían un día antes. Si los evangelios te dicen que estaban comiendo Pesaj, ¿estaban violando el mandamiento? Estos rebeldes están quebrantando la ley judía. Los que la estaban guardando bien eran los saduceos, los fariseos, los feos, esos. Esos sí guardaban bien. Masías no, tú es un desubicado. Esas cosas están enseñando. Pregunta número 3. ¿Violaron el mandamiento al sacrificar los apóstoles el cordero? Porque ellos prepararon Pesaj. ¿Se entiende? Creo que Pablo tiene una pregunta. Ah, perdón. Perdón, Pablo, que estaba medio eufórico acá. Estoy medio loco ya. No era una pregunta que, bueno, ya ahí lo tocó. Yo escuché a muchos enseñar, claro, como les choca, porque la escritura es clarísima de que Mashiach celebró Pesaj, les choca, entonces decían que él, por ser el Mashiach y sabía que iba a morir, entonces la celebró un día antes porque no le iba a poder celebrar el 15. O sea, quebrantó el mandamiento porque sabía que no iba a tener chance porque iba a morir. Yo eso lo escuché y era lo que decíamos en alguna ocasión. O sea, para no soltar su judaísmo y para seguir ellos tranquilamente celebrándolo el 15 incorrectamente, son capaces de hacer a Mashiach transgresor de la Torá. Son capaces de llevar a Mashiach a la transgresión con tal de no dar el brazo a torcer y seguir ellos celebrando como lo hace el judaísmo. Entonces, le vuela a uno la cabeza, digamos. Exacto, y no, ya lo dijeron, ¿verdad? Ya lo dijeron.
están a favor de que, pues, los que llevaban bien, como dice el hermano Darío, los que la llevaban bien eran los saduceos, los fariseos, ellos estaban correctísimos, ellos la estaban haciendo muy bien, entonces, pues, tiene que ser otra porque si Yeshua no hizo la misma que hacían ellos, entonces, pues, tiene que haber sido otra, pero no pesa. Sepan que yo no sé si eran los esenios o quiénes eran, pero había otro grupo que celebraba otro día Pesaj. ¿Ustedes saben eso? No todos los judíos celebran Pesaj el 15. Había algunos que celebraban antes, ¿sí? Había algunos que celebraban antes. Entonces, ¿por qué estaba ese problema? Porque algunos adoptaron, yo les digo, el judaísmo adoptó de Babilonia el culto a la luna y cambió las fechas, cambió los días, y la cena de Pesaj la hace el 15, cuando en las escrituras dice que sacrificarás el cordero el 14, y esa misma noche, ¿cuál noche? La del 14, ¿sí? Comerás Pesaj. O sea, el texto te dice, esa misma noche, misma quiere decir de esa fecha, la misma de esa fecha, esa misma noche. Pero bueno, dice que, la pregunta era, Yeshua y sus discípulos estaban violando el mandamiento porque se prepararon ellos, sacrificaron ellos la cena de Pesaj, hicieron la preparación ellos, la preparación, ¿sí? Qué interesante es porque en las escrituras no existe víspera de Pesaj. Hay cualquier cantidad de añadiduras ahí en los textos, en las traducciones, pero el texto griego dice que era la preparación. ¿Y la preparación qué es? Cuando se prepara. Cuando se prepara. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se prepara? ¿Los discípulos estaban quebrantando el mandamiento porque lo prepararon ellos? Saben que acusan de que sí. Acusan de que sí. Porque dice que eso era algo que solo los sacerdotes la tienen que hacer. ¿Sí? En Éxodo, en Levíticos, en Números, no dice nada de los sacerdotes. En Éxodo, en Levítico, Números, no dice nada. Es más, si ustedes buscan en Levíticos 23 la fiesta, lo que le toca a los sacerdotes es el tema de la gavilla. No dice nada de matar ningún bicho. ¿Sí? ¿De dónde sacan? De Segunda Crónica, Segunda Crónica 35 creo que es, que hubo un episodio donde los sacerdotes se santificaron y ellos hicieron todo el trabajo. Pero eso no era Torá, eso fue un evento, un suceso, un acontecimiento. Pero en el mandamiento no está. En el mandamiento, los que preparaban el cordero era cada familia. Y el mandamiento era para los hijos de Israel. Y los sacerdotes no son los únicos hijos de Israel. Leen Deuteronomio 16, es para los hijos de Israel. ¿Sí? Es más, hubo un Pesaj, el primer Pesaj no había sacerdote. ¿Sí? No había sacerdote. Y hubo un tiempo que ni siquiera celebraban Pesaj, porque dice que cuando apareció tal rey, empezaron a celebrar Pesaj. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con David, con todos los anteriores? Qué interesante esto, ¿eh? Porque les digo, hay una mentalidad judío sacerdotal que si no lo hace el sacerdote no es válido. Eso es religioso, ¿sí? Y no tiene nada que ver con Pesaj, ¿sí? Claro que hay tareas que hacen los sacerdotes, pero Pesaj no es el asunto. Pregunta 4. El primer día de los panes sin levadura es el día, ¿sí? El texto dice, cuando llegó el día de los panes sin levadura, los discípulos, el primer día de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron y le dijeron, maestro, ¿dónde quieres que preparemos la Pesaj? Eso no era el 15. Eso no era el 15. Pero se entiende que el 14, en la comida de Pesaj, se come con pan sin levadura. ¿Sí? Entonces el escritor dice que era el primer día
y ya era la cena de Pesaj. Bien. Ay, pero este escritor es un ignorante, no sabe nada de las leyes judías, te dicen. ¿Sí? Así lo tratan. ¿Sí? Escuchen, cuando se escribe algo es con un propósito. Cuando el apóstol Pablo escribió algo, para algo era, para dar una enseñanza. Cuando un evangelista escribe algo, es con un propósito. Es con un propósito, es para enseñar algo. Claro, y yo estoy totalmente de acuerdo que los evangelios tienen comentarios, tienen añadiduras para que se entienda mejor, ¿sí? Por causa de que fueron traducidos al griego. Los textos no fueron originariamente en griego. Los textos estaban escritos en hebreo. Ahora, cuando se escribe en griego, ¿sí? Te dice que en hebreo es tanto, ¿sí? Que en hebreo es Mashiach, que en hebreo es Pesach, que en hebreo es tal cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque a uno le está sonando una cosa que escucharon de la cultura hebrea, soy griego y ahí me tienen que decir que lo que me están diciendo ahora es el equivalente a eso. Eso es por causa de la traducción, ¿sí? Como a nosotros nos hablan del pan, ¿sí? Y nos tienen que dar a entender o explicar que eran pan sin levadura. ¿Bien? En hebreo aparece la palabra matzá. ¿Y matzá qué es? Es pan, pero sin levadura. O sea, te lo tienen que explicar. ¿Se entiende? Dice, Mashiach murió a las 3 de la tarde porque los corderos se sacrificaban a las 3 de la tarde. Ok, ok. ¿Qué cordero? ¿De dónde? Esa es otra información que sacan de lo de Flavio Josefo. Flavio Josefo dice que el cordero de Pexa se mataba a la hora novena. ¿Sí? Eso te dice Flavio Josefo. Bueno, pero ¿qué dice la Torá? Escuchen, entre las dos tardes, dice Éxodo 12, entre las dos tardes, matarás el cordero entre las dos tardes, ¿sí? De tarde a tarde, de tarde a tarde, ¿ese qué es? Es un día. Ustedes saben que el Shabbat se guarda de tarde a tarde. Si de tarde a tarde o entre las dos tardes es de 3 a 6, ese es el horario de Shabbat. De 3 horas te dura el Shabbat. ¿Qué problema? De tarde a tarde, entre las dos tardes. De tarde a tarde es la misma expresión. Van a discutir de que no, pero lo que dice el texto es así, de tarde a tarde. ¿Hay evidencia alguna de que el copista añadió o mal informó o imaginó acerca de lo que celebró Mashiach, de que era Pesach sin saberlo? ¿No se entendió la pregunta? Escuchen, ¿hay evidencia de que el escritor de los evangelios le chifló el moño para decir que lo que hizo Cristo fue una imaginación del escritor y no que fue algo que está narrando el escritor? ¿Hay evidencia de eso? O sea, prefieren descartar los evangelios, prefieren descartar lo que dijo Mashiach, lo prefieren sacarlo para sostener una teología, para sostener una, sí, teología, una falacia, una doctrina de hombre, porque esos sustentos que contradicen a los evangelios no están cimentados ni en el Tanaj ni en la Torá, sino que en escritos extrabíblicos y de algún historiador judío. La pregunta 7 era, ¿preparación de Pesaj es lo mismo que víspera de Pesaj? Ya les dije que la palabra víspera, eso no está en ningún lado en las escrituras, y en algún lugar donde se tradujo víspera, en realidad es preparación. ¿Por qué? Porque ahí era donde se preparaba, cuando se prepara. Uno lo prepara, una comida, ¿para qué? Para comer, ¿sí? No la va a preparar un día antes para comerla al otro día.
¿sí? Acá hay una cuestión de eh, visualización entre cuándo empieza el día, cuándo termina y cuándo se sacrificaba el cordero. El cordero se sacrificaba en Pesaj, el 14. Si sacrificaba el 14, esa misma noche, la noche del 14 se tenía que comer, ¿sí? Ahora, si yo pienso que se sacrificaba en la segunda tarde, o sea, primera tarde, segunda tarde, la noche está en el medio. Pero si lo sacrifico el cordero en la segunda tarde, lo sacrifico acá, lo termino comiendo el 15. Esa es la interpretación rabínica para poder celebrar Pesaj el 15 y no el 14. ¿Sí? Se sacrifica el cordero entre las dos tardes. Mashiach celebró Pesaj y murió entre las dos tardes, cumpliendo la profecía, pudiendo celebrar Pesaj y morir cuando el decreto dice entre las dos tardes. O sea, tenía que morir el 14. Tenía que morir el 14. Celebró Pesaj, amén. El primer cordero, ¿cuándo se sacrificó? El 14, en la primera tarde, el primer atardecer. Con la puesta de sol se sacrifica el cordero. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tarda un cordero en morir? Esto no es algo que dure horas, ¿sí? Esto es algo instantáneo, ¿sí? Muere enseguida. Bien, a ver. Bueno, la pregunta 8 es si Yahshua no celebró Pesaj cuando dijo haced esto en memoria mía, ¿añadió un mandamiento? Hagan esto en memoria mía. ¿Está añadiendo un mandamiento? ¿Y eso no es quebrantar Torá? Interesante, ¿no? Después dice, en el día de las fiestas se usaba Pilato dejar suelto a un detenido. O sea, ¿cuándo lo liberaron a Barrabás? Durante la fiesta, dice. Durante la fiesta. Era costumbre que durante la fiesta se deje suelto. O sea que no fue un día antes de la celebración o un día antes de la fiesta. Era durante la fiesta. Estábamos en Pesaj. Sí, es para ver si podía agregar algo. Dale, dale. Es que yo creo que toda esta gente está confundida porque no entienden que el Pesaj, el día de Pesaj 14 propiamente, muchas veces o siempre se incluía dentro de la fiesta de panes sin levadura. Ellos dicen, no, Pesaj es una cosa y luego panes sin levadura es otra cosa. Entonces, cuando leen los evangelios y dicen el primer día de panes sin levadura, dicen, hey, ve, ese es el día 15, no es el día 14 porque no entienden que en algunas partes en la escritura se incluye, es más, se incluye la celebración de Pesaj esos 7 días. Aunque es un día específico el mandamiento, que es el día 14, suceden las dos cosas. En la escritura vemos que a los 7 días se les llama Pesaj y al Pesaj se le llama panes sin levaduras también. Veamos un texto que está en Ezequiel. Ezequiel 45:21. Ezequiel 45:21. Se lo voy a leer. Dice, y es más, vamos a ver aquí también lo del sacerdocio, para ver quiénes son los que sacrificaban o no. Pero igual, vamos a quedarnos con el 45:21. Dice, el mes primero, a los 14 días del mes tendréis el Pesaj. Fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. ¿Ok? En otro de los textos, creo que es en Números, dice, está hablando de que se va a celebrar el 14 el Pesaj y dice, y comerás pan sin levadura durante 7 días. Y dice, comerás pan sin levadura con el Pesaj, 7 días. Entonces la Biblia hace esa relación porque es una fiesta que está pegada. Entonces cuando la escritura dice el primer día de panes sin levadura está hablando de Pesaj, porque la escritura sí lo enseña en algunas ocasiones. Es como cuando la gente celebra Navidad y entonces ya los chiquitos dicen,
que Navidad es el 24 y por ahí llega algún estricto, ¿verdad? Y le dicen, no, 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 es mañana el 25. Pero la gente entiende que el que celebra la Navidad es el 24 por la Nochebuena. Es algo muy parecido. Es algo muy parecido. Amén. Amén. Hay otro texto que dice, 7 días comerás pan sin levadura, dice del 14 al 21. Y ustedes sacan la cuenta y hay 8 días, ¿no? A ver qué estaba por decir Lili. Sí, sí, se me permite, hermano, leer Deuteronomio 16. Dale, dale. Deuteronomio 16, voy a leer desde el 1. Dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Yahweh tu Eloah, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Eloah de Egipto de noche. Sacrificarás la Pascua a Yahweh tu Eloah de las ovejas de las vacas en el lugar que Yahweh escogiere para que habite ahí su nombre. Cuando Yahshua le dice a los apóstoles, le preguntan a Yahshua, ¿dónde quieres que preparemos? Para ahí yo veo eso precisamente, donde Yahweh te dice que lo hagas. Él les ordena, vayan y donde vean a ese señor con el burrito y esto y lo otro. Es muy claro porque da mucho detalle, ¿verdad? De qué es lo que tienen que ver, qué es lo que tienen que preguntar, qué decir. Enfatiza mucho esto porque Yahweh dice, y voy a seguir leyendo, dice, escogiere para que habite ahí su nombre, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Todavía especifica aquí. Dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Yahweh tu Eloah te da, sino, otra vez lo dice, en el lugar que Yahweh tu Eloah escogiere para que habite ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Yahweh tu Eloah hubiera escogido. Y por la mañana regresas y volverás a tu habitación. Está a lujo de detalle aquí. Entonces lo que quería resaltar aquí es donde Yahweh te da y te dice dónde, ¿verdad? Entonces para mí, yo veo perfectísimo cómo Yeshua enfatiza ahí y le preguntan, ¿dónde quieres? Ah, bueno, van acá, van a ver a este señor, van que trae esto, le van a decir esto, esto y esto, y ahí. Perfectísimo. Es perfecto como él hace todo, ¿verdad? De acuerdo a cada palabra que estamos leyendo aquí. Era lo que quería agregar, hermanos. Pacatá, como dijo uno. Pacatazo. Muy bueno. Pero ves, menos mal que está grabada, Lili, ¿eh? Porque si le decís esto que lo diga de vuelta, después se pone nervioso y no sé, le sale distinto. Muy bueno, Lili. Amén. ¿Viste que ahí dice que el Pesaj es el mes? Guardarás el Jodesh, el primer mes, porque en ese mes celebrarás Pesaj, el único mes que se celebra el Jodesh, la trompeta, el toque de trompeta, el shofar, como inicio. Él es el Rosh Hodeshim, porque Rosh Hodesh no es bíblico, ¿eh? Rosh Hodesh no es bíblico. Lo que es bíblico es Rosh Hodeshim. Es el principio de los meses, que es un mes, ¿sí? Amén. Se fue Lili, no sé qué pasó. Bueno, dale. Dice, Aquí estamos, hermano. Lo que pasa es que se fue a calentar, a preparar una cena para los niños. Estamos ay, listos. ay, menos mal que apagaron la cámara. Bueno, a ver. El día de la preparación, según Mateo 26, 17, es el primer día de los panes sin levadura. Bueno, esto es lo que estuvimos hablando. ¿Sí? ¿Cuándo celebraban Pesaj los sacerdotes? ¿Cuándo lo celebraban? El primer día de los panes sin levadura. ¿Cuándo celebraban Pesaj los sacerdotes? El día siguiente. Ellos celebraban el día siguiente. Tenés apagado el micrófono, Alejandro. Escuchen. En Mateo 26, 17 era el día de la preparación.
Y en Marcos 15:42 también era el día de la preparación. Escuchen, antes de la cena de Mashiach era el día de la preparación. Después de la cena de Mashiach era el día de la preparación. Obvio, no hay 2 días de preparación. Es el mismo día cuando se come. Se prepara y se come. Y no se deja nada. ¿Se entiende? Así es lo que dice el texto. O sea, Mashiach manda a los discípulos a preparar. ¿Eso cuándo fue? El día de la preparación. ¿Por qué? Porque dice, ¿dónde quieres que preparemos? Es el día de la preparación. Ellos preparaban. Al día siguiente, cuando lo arrestan, lo van, lo crucifican, era el día de la preparación. Por eso no se querían contaminar los fariseos. Es el mismo día. Pesaj no es Shabbat. Pesaj no es Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había que preparar. Había que hacer trabajo, había que hacer cosas, había que preparar. ¿Sí? Mucho trabajo. Mucho trabajo. Miren, los que cuando celebramos Pesaj estamos a las corridas, ¿sí? Estamos a las corridas. Hasta que llegamos, ya preparamos, ya está. Hasta que nos reunimos todos, estamos a las corridas Pesaj. Sí, sí. Es así, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cuándo fue Imagínense soltado? ellos que tenían que matar el bichito y todo. Uno va a la carnicería. Sí, bien. Eh, el día 14 de Shabbat, bueno, 16. Los judíos estaban celebrando Pesaj otro día. ¿Es válido el testimonio de Flavio Josefo? Ahí la pregunta. ¿Es válido el testimonio de un judío historiador que te cuenta la historia, cómo celebran los judíos? ¿Eso es válido para sustentar lo que hicieron los sacerdotes, los fariseos, para darle validez a eso y desacreditar lo que hizo Mashiach con los apóstoles? ¿Sí? Les digo, en ningún lado existe eso de cena de pacto. Es una cena de pacto acá entre nosotros. No, es que cómo se está usando esta fuente, ¿sí? Fuera de las escrituras para avalar un mandamiento, ¿sí? Dado por Yahweh, que es claro, que nos deja claro las instrucciones, pero cómo estás tomando una fuente externa para cambiarlo. O sea, está totalmente fuera de la cuestión. Sí, Es que una entonces, cosa, perdón, adelante. Bueno, una cosa es que sí es válido el testimonio. O sea, el testimonio es válido porque se está diciendo algo que se hacía, pero no quiere decir que eso estaba correcto o no quiere decir que estaba así. O sea, es válido. Sí, está dando fe de que había una costumbre, de que había una acción, de que había una forma, pero en ningún momento es la Biblia, pues, o sea, no es así. O sea, no es la Exacto, o sea, Torá. es válido lo que hacían ellos, pero en ningún momento es válido de acuerdo a lo que Yahweh manda, ¿verdad? El testimonio nomás te dice cómo era, nada más. sí. No si estaba Bien, bien o mal. bien. Es históricamente correcto y bíblicamente incorrecto. Muy bien. Eso es todo. Sí. Es que entonces, si usted quiere validar bíblicamente, que ese es el punto, el testimonio de Josefo, entonces puede querer usted entonces validar también el Talmud, el Midrash, la Halajá y todo lo que inventen ellos, porque históricamente lo hacen desde hace muchísimos años. Que sea válido históricamente no quiere decir que sea correcto bíblicamente. Amén. De hecho, hay cosas que son bíblicas, pero que tampoco mandó Yahweh. ¿Sí? Amén. Amén, también. Bien. Bueno, decir que la Biblia afirma que Yahshua celebró Pesaj es caer en el error de los griegos o es no ver el cambio de los tiempos hecho por los judíos. Hay cambio de tiempos hecho por los judíos. ¿Sí? ¿Se entiende? Pregunta número 20. Bueno, esto creo que ya lo estuve diciendo, que el sacrificio del Cordero de Pesaj
¿Era exclusivo de los sacerdotes? ¿Sí? Eso no está en la Torá. Eso no está en la Torá. Es de Segunda de Crónicas 35, del 10 al 12, y es un evento, un episodio específico de una situación. Mandamientos están en Éxodo, Levítico 23, Números, y de hecho Números 9 creo que es, y Deuteronomio. Sí, Deuteronomio, amén. Deuteronomio 16. Entonces, en la Torá, Correcto. sí, adelante. No, no, sí, que ese es Deuteronomio 16. Bien, que solamente en la Torá está repetido muchas veces y todas las veces que aparece en la Torá, el sacerdote no tiene nada que ver con el animalito y el sacrificio. ¿Sí? Sí hay mandamiento con respecto a lo que es los panes sin levadura, ¿sí? Pero dice, cuando entres a la tierra vas a hacer eso. No dice que cuando entres a la tierra vas a matar el cordero vos, ¿sí? No lo dice. ¿Bien? La frase, oh, Mashiach estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mashiach muere. En el corazón de la tierra no es en el centro del planeta. Es que la falta de Mashiach hacía doler el corazón a la tierra. Los que eran tierra, los que recibían la justicia que destilaba del cielo, Mashiach estaba en el corazón de ellos. La ausencia del maestro. La frase en el corazón de la tierra no es en el centro del planeta. Se le puede hacer alguna alegoría al sepulcro, pero vimos que alegoría cielo y tierra, ellos les dolió la ausencia del maestro. 3 días estuvo en el corazón de ellos. Ya no lo tenían al maestro. Amén. Bueno, dijimos también que si los evangelios se escriben con un propósito, ¿sí? Entonces, si se escriben con un propósito, no fue una mala praxis o una imaginación o una marihuanada lo que dijeron los evangelios, los evangélicos cuando escriben, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, es fácil acusar de, ay, ¿qué está diciendo este? ¿Por qué? Porque no te cuadra con la doctrina. Pues si no te cuadra con la doctrina, saca, arrancalo de tu Biblia. Quédate con el Tanaj solamente. ¿Sí? Y si vos decís que está equivocado algo, comprobalo. ¿Tenés alguna evidencia? Comprobala. ¿Sí? Como existen malas traducciones y uno puede comprobar, pero el descalificar así los textos, ¿por qué? Porque están escritos en griego, eso me suena a judaísmo. Eso es judaísmo. ¿Sí? Para ahí se están apuntando, para ahí está yendo todo, se está deslizando para ese lado. Entonces, cuando uno cree en las escrituras, lo que está escrito en los textos en griego, sos ignorante. ¿Por qué? Porque seguís la corriente de los ignorantes. ¿Sí? Pero te enseñan sin escritura. O sea, las cosas que dicen, la mayoría de las cosas están respaldadas no con las Biblias, sino con otra cosa. ¿Sí? Bueno, 24 dice, si Masías comió pan leudado, porque en el griego dice la palabra artos, entonces quebrantó la Torá. Entonces quebrantó la Torá, porque afirman que esa cena fue el 14. Ellos afirman que fue el 14. Y en la ley, desde el 14 no se come pan con levadura, desde el 14. Ellos te dicen, la cena es el 15. Masías comió pan con levadura el 14. Y en la escritura te dice que desde el 14 no comerás pan con levadura. Entonces Masías comió pan con levadura el 14,
quebrantó la Torá otra vez. Acá hay un problema de mentalidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque artos se tiene que traducir pan. Pero le aportan, le agregan. No, es pan leudado, ¿sí? En realidad es pan. Esto creo que lo habíamos mostrado. Ahora, ¿cuál es la fuente? La pregunta número 26. ¿Cuál es la fuente para decir que Mashiach hizo una cena de pacto y no de Pesaj? ¿Cuál es la fuente? Esa es la pregunta. ¿De dónde sacan? No, porque en la tradición rabínica, así te lo van a decir, ¿eh? La tradición rabínica, muchos rabinos, ¿eh? Hay muchos rabinos que hicieron eso, ¿eh? ¿De dónde salieron? O sea, ¿qué están enseñando? ¿Ven que están enseñando judaísmo? Mashiach no tiene nada que ver con el rabinato. Mashiach denunció escribas y fariseos hipócritas. Ustedes no hagan las cosas que hacen ellos, le dice a los discípulos. Si su justicia, la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entran en el reino de los cielos. O sea, la confrontación con los escribas, con los fariseos, no lo podés emparentar a Mashiach con una escuela rabínica. ¿Sí? Amén, hermano. Un comentario aquí. Yo me puse a leer hace ya, creo que el año pasado, no recuerdo cuándo, en cómo celebran Pesa en lo del Talmud. Y bueno, ahí no sé cuántos cientos de rabinos ni siquiera se han puesto de acuerdo en más de 2000 años cuándo hay que, o sea, a qué hora hay que sacrificar el animalito. O sea, el judaísmo en realidad no tiene un consenso ya dicho es a esta hora que hay que hacer el sacrificio. Ellos no saben todavía. Hay un montón de opiniones en el Talmud sobre eso. O sea, ni ellos se ponen de acuerdo. Claro. Claro, bueno, eso es judaísmo. Hay que ver muchas opiniones, ¿sí? Pero esto no es para que empezamos a ver qué es lo que cada uno interpreta. Sabemos que no es filosofía. El mensaje es lo que Yahweh dijo. Él dijo ya lo que nosotros tenemos que entender o que saber. Miren, las escrituras no van a ser acorde a lo que a mí me gustaría oír, porque a mí me gustaría que la cena sea justo cuando la luna está más brillosa. ¿Y qué estás haciendo? Estás adorando la luna, no estás fijando tus ojos en Yahweh. ¿Ven por qué nosotros enseñamos que la luna tiene que estar, cuando comienza el mes, desaparecida, que no se vea? ¿Sí? Se acercaba un día muy solemne, dicen los evangelios. ¿Ese día muy solemne cuál era? ¿El 14 o el 15? Pues, se supone que es el 15 lo que se acerca después. ¿Sí? No tienen que estar los cuerpos en las cruces, porque se acercaba un día muy solemne, ¿sí? Ya se venía. Dice, entre las dos tardes es la hora novena y la hora undécima, como dijo Flavio Josefo, o entre las dos tardes son los dos atardeceres que enseña la Torá, ¿sí? Lo que te divide el día, perdón, Erev, ¿sí? Erev, ¿bien? Erev. Entre los dos Erev celebras Pesaj. Una tarde, otra tarde. Entre esas dos tardes celebras Shabbat, entre esas dos tardes celebras Pesaj, entre esas dos tardes celebras todo lo que se estableció. ¿Sí? Si Si Yahshua no, el murió Shabbat duraría un minuto o algo así. Claro, claro, recortito el Shabbat, recortito. Si Yahshua murió el 14, eso quiere decir que la cena que tuvo fue el 13. Miren cómo lo están haciendo. Hasta eso. Dice, no, si Mashiach murió el 14, entonces la cena fue el 13. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Yo observé que en los evangelios se narraban dos Pesaj, ¿sí? Dos Pesaj. Uno que fue el que celebró Mashiach con sus discípulos y otro
el que celebra los sacerdotes, ¿sí? Había una diferencia en ese momento de un día. Unos lo celebraban el 14 y los otros lo celebraban cuando finalizaba el 14, o sea, el 15. ¿Bien? O sea, hay una fecha corrida o cambiada. Como ahora, como ahora. Ahora en la actualidad, ustedes van a ver diferentes celebraciones de Pesaj, diferentes celebraciones, de hecho le llaman Pascua en el cristianismo, ¿sí? Y en la Iglesia Católica, Pesaj o Pascua es el domingo siguiente a la luna llena. O sea, ¿qué es lo que observa la Iglesia Católica para celebrar Pascua? La luna llena. Cuando esté la luna llena, 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 al domingo siguiente, puede ser al otro día o puede ser dentro de 7 días, no sé. Pero el domingo siguiente, ahí es Pascua. Entonces van a ver que a veces coincide con lo que celebran los judíos. Las dos Babilonias. Ahí están las dos Babilonias. ¿Sí? Es que hay confusión de los dos lados. Entonces, yo les digo, escuchaba a personas muy respetuosas, exponer las cosas, ¿sí? Y mostrar que había cosas que no les cerraban en los evangelios. Y por otro lado, gente que primero atacaban los evangelios, después defendían los evangelios, entonces no se definían. ¿En qué quedamos? ¿O estás a favor o en contra de los evangelios? Definite. Está con un pie en el cristianismo, con un pie en el judaísmo. Eso es lo que le pasa a Raíces Hebreas. Entonces depende de qué lado esté feo el ambiente, me pongo para este lado o me pongo para este otro. ¿Sí? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si seguid a Baal o a Yahweh. Pero definite, decidite. Amén. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. No sé si alguno quería hacer alguna acotación más. Yo creo que lo deberías publicar. Bueno, lo publicamos, lo publicamos. Y Barder, etiquetar, Hay que etiquetar ahí a la gente que anda con esas. Está muy bueno. Que yo sé que hay muchas personas, como anduve yo perdida, yo decía, alguien tiene que explicar esto, porque a mí no me cae. Y los encontré. Yo sé que hay gente buscando afuera esa pregunta, esa respuesta que no le va a dar el judaísmo, que no le va a dar el cristianismo, que no le va a dar raíces hebreas. Esa es mi opinión. amén. Estoy de acuerdo, porque yo también recién comencé estudiando, y la primera fiesta que estudié fue panes sin levadura, que tiene un Pesaj, que para mí siempre fue así, fiesta de panes sin levadura, y la primera noche es una cena que se llama Pesaj. Para mí fue así siempre. Y fue tan hermoso para mí encontrar que Yahshua pues estaba teniendo esa cena con sus discípulos, que no era la cena del Señor o la Santa Cena. Fue, wow, o sea, aquí siempre estaba oculto a mis ojos. Y ya después de meterme más de lleno a Raíces Hebreas, empezar a ver que no celebró Yahshua la fiesta, fue una como tipo graduación o una cena de paz, de pacto o de conmemoración con sus super cuates porque ya no los iba a volver a ver jamás, y etcétera, etcétera. Entonces yo estaba como que algo frustrado, y sí, en mi corazón siempre guardé un poquito de frustración porque dije, no, ¿cómo es que el héroe de la película falló al final de cuentas? Es el último día de la vida aquí en la tierra, casi, falló. ¿Cómo? Entonces, es bueno, como dice Mari, publicarlo, porque sí, hay gente que sigue buscando esas respuestas. Claro. Entonces, escuchen, otra cosa. Se estaba diciendo
se estaba comentando también que Pesaj no es una fiesta, ¿sí? Pesaj no es una fiesta. Lo que yo les digo es que, bueno, en los evangelios lo cuentan como que era el primer día de la fiesta, ¿sí? Levíticos 23 empieza a contar, estas son las Moedim, ¿sí? Las fiestas solemnes, y después dice, y sus Mikra Kodesh, sería sus santas convocaciones, ¿sí? Cuando habla de las santas convocaciones, te dice cuál es la santa convocación. ¿Y cuál es la santa convocación? El 15. Escuchen, está en la fiesta y sus santas convocaciones. ¿Cuál es la fiesta? Pesaj, panes sin levadura, pero el primer día de los panes sin levadura, santa convocación. El último día de los panes sin levadura, santa convocación. Entonces, cuando hay algo que es santa convocación, el mismo texto te lo dice, ¿sí? Amén.